Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis venezolano, y ya en esta última parte de la conversación con el general Guaycaipuro Olameda le planteábamos una interrogante. Tiene que ver con esos picos de tensión o esa dinámica tensión, alivio, si pareciera que los picos de tensión no se están acortando en el tiempo, no se están haciendo cada vez más frecuentes. Ahora por falta de electricidad, ahora por falta de agua, ahora por falta de alimentos, ahora porque una violencia desmedida de parte de los medios, de los pranes o de los grupos delincuenciales está haciéndose cada vez más presente. No sé, de alguna manera no podría irse a las manos también al gobierno esa dinámica, o lo tiene todo tan controlado que hasta eso es parte de su plan. Mira, la receta tiene como primer elemento una frase: al que no le guste que se vaya. Eso lo han dicho de manera abierta. Al que no le guste que se vaya. Y fíjate tú que, por un lado, y tiene que ver con el objetivo, la estrategia, no se dice, pero eso se va haciendo porque es estratégico y no táctico. Más del 80%, y la cifra no es lo importante, de la educación inicial y básica es pública. Y más o menos el 15, 20%, cualquier número que no vale la pena discutir, es privada. Allá hay un elemento de base de estas cosas. Esos que están en la educación pública son objeto del adoctrinamiento. Y cuando aquello del decreto 1011 de con mis hijos no te metas, la estrategia tomó un rumbo distinto. O sea, la táctica tomó un rumbo distinto. Entonces, bueno, mira, esta parte de aquí arriba no vamos a poder con ella. O sea, esta parte de aquí arriba es definitivamente privada. Y hay que dejarla de manera privada. Ahora, ¿qué está pasando con eso? Vamos a hacer todo lo posible porque se vayan yendo. Exactamente. Ahora, ¿qué le dice hoy en día una familia de clase media, clase alta, a un muchacho que está por graduarse en la universidad privada? ¿Qué le dice? Aquí no hay futuro, aquí no consigues trabajo, con lo que se gana aquí en Venezuela no se vive, tú no te puedes comprar una vivienda, tú no te puedes comprar un carro, tú no te puedes comprar, no puedes tener una esposa, no hay pañales para los muchachos, no se consigue la leche. Yo creo que lo mejor es que te vayas. Y entonces incluso los padres hacen un sacrificio enorme para que se vayan, ¿no? Entonces, esa juventud que podría luchar está siendo incentivada por los propios familiares diciéndole que se vaya. Y ahí es donde Fidel decía, bueno, sí, a que no le guste que se vaya. Y lo otro es que tenemos que poner a la oposición a que nos haga la mitad del trabajo. El trabajo de que se vayan lo estamos haciendo nosotros mismos. Yo tengo 2 hijas en el exterior y las estoy apoyando. Porque nos ponen contra la espada y la pared. La táctica es te pongo contra la espada y la pared. Entonces, esos que están allí en esa educación, que son los que se están adoctrinando para que tomen el poder en futuras generaciones, esos no se van a ir. Aquí se puede molestar mucha gente y no tienen otro remedio, se tienen que quedar y tendrán que hacer colas largas, tendrán que someterse a eso, pero no tienen otra opción, se tienen que quedar. Y los que se quejan, bueno, agarre sus peroles y váyase, ¿no? Yo conozco una señora que trabaja en la casa, ¿no? Y ella es colombiana y ya está por irse. Y dice, mira, ya yo no aguanto. A mí me gusta tomarme las cervecitas y ya no puedo, ¿no? Mi familia en Colombia me dice que me vaya otra vez para allá. Tiene 40 años aquí, tiene hijos, bisnietos aquí en Venezuela y está pensando en irse. Por el otro lado, mira, en el 2001, le pregunté a Fidel, ¿cómo hizo usted para mantenerse en el poder cuando se cae el muro de Berlín, en el año 89? Y Cuba se quedó... O sea, Cuba perdió el 75% de la energía eléctrica en el momento que cae el muro de Berlín, porque la Unión Soviética se desmembra y ellos dejan de recibir el petróleo que les venía desde la Unión Soviética. Estaba el tema de los balseros, ¿no? Y el tema de los derechos humanos. Y yo le digo, ¿cómo hizo usted para sobrevivir en el poder y todavía está aquí? Y su respuesta fue muy sencilla. Y me dijo, Estados Unidos me hizo la mitad del trabajo. Llegamos a un proceso de negociación. Asignaron una cantidad de visas. Por cierto, en esa negociación participó Carlos Salinas de Gortari, que era presidente de México recién electo, con Bill Clinton. Y bueno, mira, allí... Aliviaron la tensión. Aliviaron, no. Se fueron 50.000 cubanos de la isla. Y entonces, ¿qué me dijo él? Bueno, mira, toda la oposición se la llevó Estados Unidos para allá, para Miami. Y por el otro lado nos inventamos la remesa.
La remesa es que nosotros no teníamos plata, pero los de la oposición que están allá en Miami le mandan dólares aquí a la gente y nosotros le pusimos un impuesto a la remesa. Y yo recibía desde Estados Unidos más de 200 millones de dólares para mantener el gobierno y ese dinero me lo daba era la oposición Pero entonces, lo que mayamera. me está diciendo, desde que comenzamos a conversar, entonces son mucho más hábiles, son mucho más inteligentes, son mucho más astutos y lo hacen todo mucho mejor. Por supuesto, te lo dije al principio, podemos ver el país en dos dimensiones. Frustrados porque vemos que las cosas están muy mal, pero por el otro lado, viendo que hay un objetivo de transformación en el pensamiento y en la ideología del venezolano para llevarnos hacia eso que se llama socialismo del siglo XXI, que está transitando de manera maravillosa y Maduro lo ha hecho mejor que Chávez. Si no lo queremos ver, bueno, mira, cuando yo te digo que tenemos una dictadura que violenta la Constitución, pareciera que no queremos ver, por ejemplo, que cuando Henry Falcón ganó las elecciones en Lara le montaron a Reyes como paralelo. Capriles ganó las elecciones y le montaron a Jagua. Antonio Ledesma. Antonio también. Ledesma le montaron a Jacqueline Farías, a Pablo Pérez le montaron a Arias Cárdenas y después Arias Cárdenas ganó las elecciones. Cuando venían las elecciones que iban a perder la asamblea, constituyeron una sala constitucional ideal para inhabilitar, para desconocer a la asamblea. Si no queremos ver eso, que está funcionando de manera muy sincronizada y donde todos los dirigentes de la revolución actúan en una sola dirección, ahí no hay contradicciones. O sea, el que medio contradiga algo de ahí está fuera. Esto puede ser tan perverso como que, como Maduro, como digamos que fue Aristóbulo el que asume la presidencia. Él tiene que nombrar un vicepresidente y nombra a Maduro, pues. Eso es posible, lo pueden hacer. Claro. Entonces, pero no implica la inhabilitación, ¿no? Exacto, entonces terminamos saliendo de Maduro. Podría ser tan perverso como es y después hasta Aristóbulo podría decir, mira, estoy indispuesto, voy a renunciar y regresa a Maduro. O sea, porque esta gente tiene muy claro lo que está haciendo, o sea, son capaces de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder para que su objetivo de largo plazo se cumpla y no están dispuestos a entregar el poder bajo ninguna circunstancia. Maduro es el hombre ideal para el cargo en este momento. Fíjate, es el presidente obrero, es estúpido, burro, todo lo que nosotros querramos. Pero es el presidente de la República, ya tiene 3 años en ejercicio. Pero porque me está diciendo es bastante más hábil, más astuto y más sagaz que todos nosotros. Es colombiano, pero no se le puede demostrar. Entonces tú dices, bueno, si bien estúpido que es tan estúpido que es el presidente de la República, es el que está conduciendo al país y lo más simpático es que nosotros hablamos mal de él y el que dé el material para que hablemos mal de él es el mismo. Entonces tú dices, bueno, pero qué estúpido, ¿no? Él comete cada estupidez para que nosotros gastemos una semana hablando de eso. Por ejemplo, fíjate con lo de la hora. Las críticas sobre lo de la hora no era que el gobierno en verdad hizo mal en haber cambiado la hora y ahora tuvo que rectificar. El tema de la hora era que como lo pusieron a las 3:30, eso es satánico. Entonces nosotros nos empeñamos en discutir sobre lo satánico de la hora. Nosotros ese día estábamos en la casa, había una reunión y de repente la gente cuando fue las 12 de la noche empezaron a decir, señores, hay que cambiar la hora, no le hagan caso a Maduro. Yo tuve que decirle, pues un momentico, el pleito de que vamos a cambiar la hora es que le estamos haciendo caso a Maduro. Sí. No, pero no lo vamos a hacer a las 3:30. Eso es lo que ellos hacen. No, te ponen contra la espada y la pared. No, tú dices, bueno, si lo cambio, la tengo que cambiar. Pero si la cambio a las 3:30 le estoy haciendo caso a Maduro, entonces la cambio a las 12. Igual le hiciste el juego. ¿No? Yo no los veo que son estúpidos. Yo recuerdo que cuando Chávez estaba comenzando el gobierno se le menospreciaba políticamente y decían, no, Chávez lo que es un sargentón que está puesto ahí y que llegó, y bueno, mira, lo que lo sacó del poder fue precisamente fue la muerte. Sí. Y dejó... Fue vitalicio. Sí, fue vitalicio. Y dejó a Nicolás Maduro y toda la gente que lo acompañaba, porque quienes están con Maduro, fíjate tú que esa gente de que tú dices marea socialista, dice, no, pero es que Maduro se ha rodeado de gente incompetente. Entonces cuando tú haces la lista de cuáles son los incompetentes de los que se rodea Maduro, son los mismos que tenía Chávez, pero cuando estaba Chávez no decían que eran incompetentes. Entonces tú ves eso que tú dices, bueno, pero aquí hay una contradicción. En el tema económico, tú ves que la paridad cambiaria, coño, se dispara y el gobierno no hace nada por corregirlo. Entonces decimos, la paridad cambiaria va a acabar con el gobierno. Dice, no, al gobierno le interesa tener... No nos queda un minuto. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo te lo dije. Más allá del suicidio colectivo, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No, mira, yo creo que las cosas cambiaron después del 6 de diciembre. Los acontecimientos después de la instalación de la Asamblea Nacional hacia acá,
le han colocado al liderazgo político de oposición una oportunidad extraordinaria para tomar acciones distintas a las pensadas anteriormente. Como te decía, hay que buscar acciones inteligentes que puedan tener reconocimiento incluso a nivel internacional de que lo que se está haciendo se ajusta a lo que es una democracia y lo que está en nuestra Constitución, pero que no es convencional, ¿no? Hace falta audacia, tal vez. Se necesita un poco de audacia y pensar que la estrategia es dinámica. Yo creo que el camino del revocatorio se puede continuar luchando por él y tratando de ver cómo se sortea el control que hay sobre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, pero hay que iniciar acciones que se ajusten a la dinámica de hoy, a la dinámica que ha venido cambiando, donde los poderes han desconocido la Constitución y ahora nosotros como oposición tenemos un legítimo poder electo por el pueblo y que cuenta con una mayoría enorme, que es ese 80% de rechazo que tiene el gobierno, para que esa asamblea tome algunas acciones que generen un conflicto político importante que tenga que ser resuelto por la fuerza de la mayoría, buscando la negación de uso de las Fuerzas Armadas para que se imponga esa voluntad de la mayoría sin que y que no se imponga la fuerza de las balas que nos va a causar muertos. Y si llegaran a haber muertos, por ejemplo, en la India, en la época de su independencia, cuando Gandhi que hablaba de una estrategia pacífica, no podemos negar que hubo muertos. Sí. Bueno, pero los muertos son de quién. O sea, no podemos aceptar lo que está ocurriendo con Leopoldo López, ¿no? Esos muertos, ¿de quién son? O sea, Leopoldo está preso por haber hecho unas cosas que se supone causaron unos muertos y los muertos no tienen asesinos, ¿no? Entonces, yo creo que el juego que hay que hacer en este momento va por esa dirección. Creo que el gobierno, en la posición en que se encuentra, ha puesto las condiciones necesarias y suficientes para que se actúe en esa dirección y creo que puede haber éxito reconociendo que lo que tenemos que derrocar es una dictadura. Muchísimas gracias, general, por habernos dado estos minutos. Estaríamos a horas y horas conversando, pero bueno, el tiempo es un tirano y hay que obedecerlo. Es decir, no nos queda otra que acatarlo. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Será hasta un próximo Análisis Venezolano. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.